Bueno, César, nos encontramos por segunda vez en este podcast de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales para darle continuación a la primera charla. En nuestro primer episodio hablamos de lo que podía pasar con Donald Trump en la presidencia. Buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación, una charla sabrosita. Efectivamente, hace 8 días hablamos primero de inflación, qué había pasado con inflación, qué venía y que esta semana venía Trump. Entonces, pues yo creo que vamos a hablar un poquito de qué esperamos y qué hemos visto con las reacciones iniciales post-posesión. Bueno, con todo respeto, es muy interesante lo que tú esperas de Trump, pero en realidad lo que más nos interesa es qué esperaban los mercados con Trump. ¿Qué estaban esperando? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los mercados? Bueno, empecemos diciendo que el nuevo presidente ha sido controversial. Primero hablemos y remontémonos un poquitico atrás cuando el presidente en México, la presidente Sheinbaum, de la línea de AMLO también, empezó también a ser un poco más radical con sus decisiones políticas y sus decisiones económicas. Claramente llegó Trump, eligieron a Trump en noviembre y se preveía y el mercado empezó a asustarse, por eso fue que la moneda mexicana fue atacada muy fuerte a finales del año pasado y tuvimos máximos de más de 2-3 años en el dólar en México. Se quedó por un nivel, para que tengan en la cabeza, por encima de 20 pesos mexicanos por dólar. ¿Qué espera el mercado entonces? Pues medidas no solo migratorias, sino medidas económicas con México, que lo que han hecho, y ya hablaremos ahorita más adelante, ha habido una reacción, una volatilidad, no sé cómo mencionarlo, es propia de los mercados, pero uno definitivamente a veces dice, miércoles, no termina de entender. De esto hablamos en el episodio pasado y era la mecánica que tienen los mercados, la forma de funcionar los mercados que anticipan lo que pueda suceder, ¿verdad? De acuerdo, tú lo mencionaste y es cierto, muchos inversionistas, en general todo el mundo anticipa, yo diría, trata de anticipar. Sí. Y creo que mencionamos el tema, no sé si yo hablé tal vez de que era como un árbol de decisión que tenía muchas ramificaciones y es eso, porque la gente trata de anticipar decisiones. Entonces, listo, que Trump va a subir tarifas, que va a ser muy radical con el tema migratorio, que entonces eso cómo va a afectar tanto a la economía mexicana como a la norteamericana. Primera rama, tratan de anticipar lo que va a pasar. Segunda, realmente qué pasa. Sí. Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los mercados? Porque es otra cosa. Puede que hagan esto y todo el mundo esperaba que bajara y sube. Entonces, esas son las decisiones que a veces la gente anticipa. Yo personalmente digo que no hay que anticipar nada, hay que ser más reactivo. Bueno, entonces para seguir, digamos, con este indicador que tú utilizas, que es el peso mexicano frente al dólar, el peso mexicano anticipó que Trump iba a tomar unas medidas muy fuertes, muy drásticas, que eso iba a generarle problemas a la economía mexicana. Entonces el peso cae, el dólar sube. ¿Y qué pasó realmente el día de la posesión? Perfecto, entonces venía el dólar subiendo, y vamos a ponerlo en números. Se quedó por encima de 20 después de que subió Sheinbaum. Trató de bajar en un momento dado la volatilidad normal de los mercados, pero se mantuvo. En un momento dado de mucha presión de los mercados, el dólar en México llegó a niveles de 20.87 más o menos pesos mexicanos por dólar. Después se relajó, pero antes de la posesión, desde la semana pasada, volvió y se disparó y llegó a esos niveles de 20.90, 20.95. Llegó el lunes de la posesión. Perdón, pero entonces esa bajada fuerte, otra vez el mercado anticipando que Trump pudiera tomar medidas muy fuertes. Miremoslo más bien por el lado del dólar, para que no nos confundamos. Ajá. Dólar arriba. Sí. ¿Listo? Primero dólar arriba, desde el jueves. Ya llegó Trump, o sea, como que mierda, ya se nos vino el tema encima, ¿no es cierto? Llegó Trump, protejámonos. El inversionista compra dólar y se protege, ¿de acuerdo? Okay. Viene la semana, empieza el día de la posesión y sale una noticia diciendo, y en las principales, en Bloomberg, en Reuters, en todo lado, diciendo que parecía que las tarifas, el tema de tarifas se iba a demorar, que eso no venía. Pues se bajó el dólar mexicano de 20.9 a 20.40. Estamos hablando de cerca del 2-2,5% de revaluación del peso en 15 minutos. Solamente porque dijeron que los aranceles que había anunciado no eran para allá, o sea que no iban a ser inmediatos. En pocas palabras.
Y así como se movió el peso mexicano, pues, o el dólar en México, se movió el dólar en Brasil, no tanto. Sí. Enfoquémonos que acá el punto es México. Los otros países pues van más o menos detrás, Canadá también, pues recuerden que todas estas amenazas del nuevo presidente van principalmente por ahora con México y Canadá. Sí, ahora, si me permites un paréntesis, he visto entrevistas, o he visto más bien declaraciones del todavía primer ministro Trudeau, diciéndole a Estados Unidos que si quiere ser grande otra vez y que cuente con Canadá como una fuente confiable de minerales, de gas, de petróleo, nada. Y está también el posible nuevo primer ministro, que es una vez haya elecciones, que es del partido que en este momento es oposición, del Partido Conservador, y sale con una retórica fuerte, confrontacional, que no es muy usual en la política canadiense. Eso puede ser interesante también. Bien interesante, yo creo que eso lo van a manejar ustedes en Coordenadas Mundiales en algún momento, porque ya es un tema más político, pero recordemos que siempre el tema político va con lo económico. Entonces los dos países... Y son estrategias de negociación, ¿no? Yo me muestro fuerte, no puedo también decir, ay, sí, qué pena, como México por ratos muestra fortaleza, por otro lado dice, no, venga, negociemos tranquilo. Y pues Trump sabe, entre comillas, que él tiene como la sartén por el mango, pero no creo que sea tan así. Entonces él es, como estrategia de negociación, sale muy agresivo, claramente pidiendo y anunciando muchas cosas agresivas. Al final terminan negociándose, pero terminan logrando algo. Pero evidentemente en este momento y en este tema, los dos países más afectados, más expuestos, digamos, serían México y Canadá. Y yo mencionaría un tercero, que es China. Ya tenemos la experiencia del primer mandato del presidente Trump, donde tuvo una guerra comercial con China. No sé si lo mencionamos la vez pasada, pero en estas guerras comerciales nadie gana, ¿no? Sí. Porque entonces Estados Unidos anuncia aumento de aranceles para bajar las importaciones de China. ¿China qué hace? Devalúa su moneda y entonces se devalúa la moneda por todo lado y todos perdemos. Bueno, pero entonces volvamos al tema. Entonces, pocas horas antes de que Trump se posicionara, de nuevo el dólar para arriba. Dólar arriba, abajo. Estaba arriba, sí. 20.90, y se baja antes de la posesión a 20.40 porque dicen que las tarifas todavía no van. Eso, ya entonces estamos ahí. Segundo acto, vamos a decir, esto es como una especie de obra de teatro. Segundo acto. Entonces se posesiona. Tercer acto, la posesión. Exacto, se posesiona el tipo. ¿Listo? Y ya por la tarde, donde empieza a anunciar sus... ¿Cómo se llama? Órdenes ejecutivas, tal vez. Sí. Que sería, para traducirlo al colombiano, serían decretos presidenciales. Más o menos. Anuncia que efectivamente 25% de tarifas para México y Canadá. ¿Qué hace el dólar? Vuelve de nuevo a 20.90, 20.80 y pico. 75, 80. Entonces, esa es la volatilidad propia de los mercados en estos eventos tan complicados. ¿Qué pasa el otro día? Pues amanece arriba el dólar en México todavía, en todo lado, mucha volatilidad, pero empiezan los mercados a calmarse, porque finalmente, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Y yo creo que el tema central, más de esa volatilidad que muestran los mercados con estos eventos, es ¿qué hacer ante esto? Yo siempre recomiendo despacio que voy de afán. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante, César. Terminemos de ver qué sucedió. Y además de las monedas, ¿qué mercados, además del mercado cambiario, qué otros mercados financieros se ven afectados por este tipo de eventos? Buena pregunta. Todo. Finalmente con todo esto se mueve todo. Lo que pasa es que a veces se mueven en forma divergente. ¿Me explico? Lo que uno en la cabeza tiene siempre es que si todo está bien, que Estados Unidos está volando, entonces las acciones van para arriba, en los mercados si está tranquilo, pues todo el mundo también va ganando. Viene el dólar, normalmente el dólar para arriba, con la fortaleza de la economía estadounidense. ¿Qué pasa en estos eventos? Dólar fuerte, inicialmente las acciones caen, pero después cuando sale Trump las acciones suben. Entonces, cuando sale, es decir, cuando ya se posiciona, como que ya pasó todo, los anuncios de tarifas, pues inicialmente que van a hacer fortalecer a las empresas en Estados Unidos, ese es el pensamiento inicial, y las acciones suben. Entonces ayer, desde la posesión, desde el lunes, acciones arriba. Los bonos del tesoro, los estados de interés, bajaron antes, están tranquilas abajo. Entonces no ha habido grandes presiones sobre otros mercados. Se ha concentrado la presión en dólar. Bueno, y César, y finalmente Trump, ¿qué órdenes ejecutivas? Lo principal que tiene que ver con los mercados es el tema de las tarifas. De ello quería poner inicialmente 25% aranceles. a Canadá, 25%
a México, hoy anunció 10% para China, pero ahí es donde estamos viendo y es interesante mirar qué hacen los mercados y los mercados como que están diciendo, ¿será que sí? O sea, ya anunció, ya digo, pero ¿será que sí? Porque los mercados están relativamente calmados. Pero, ojo, hay unos niveles de los activos que hay que monitorear y ahí es donde yo le meto análisis técnico, que los que me trabajamos mucho con análisis técnico lo usamos mucho porque descuenta todo ese ruido. El precio finalmente, al final, ¿qué importa? El precio. Uno le pueden decir en Colombia, y hago un paréntesis, es que el dólar está a 4.300 en este momento, 4.290. Uy, pero debería estar a 4.000. Debería, lo único cierto es que está a 4.290, el resto es carreta. Ok. Bien, ¿qué otros anuncios hizo además de estos de aranceles? Bueno, supe de algunos en temas migratorios, sí, que iba a cerrar la frontera, que la iba a militarizar, ya tengo entendido que hay órdenes de perseguir, entre comillas, sí, a los inmigrantes ilegales, sí. O sea... Pero finalmente, ¿qué anuncios que hayan no sé, que movido mercados? Solamente por ahora tarifas. Los de aranceles, tarifas. Tema arancelario, sí, tema de impuestos a las importaciones que vienen de otros países, importaciones en Estados Unidos de otros países. Tengo entendido que amenazó con muchas cosas y, sí, y lo que vos decís en este momento es clave, no solo México y Canadá, sino como revisar muchas cosas. Por ahí leí también que detenía las ayudas esas que eventualmente daba países como Colombia. Sí. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud, creo que fue. Sí, sí, sí. A la ONU no la quiere ni ver. En fin, es un personaje interesante. Mucho, y los mercados tratan de descontar estas cosas y es que la mayoría los usa como negociación, ¿no? Como arma de negociación. Hay que ver en qué termina pasando finalmente y los mercados empiezan a estabilizarse. Que yo creo que eso último que mencionas de armas de negociación es lo que sucede con Panamá, con su mención del canal de Panamá y que el canal de Panamá es de Estados Unidos, ¿no? Estás tratando de negociar los peajes, correcto, las tarifas de uso. Mira que todo termina siendo económico, ¿no? Todo termina siendo plata. Mira, lo preocupante es que... Sobre todo para una persona como Trump, todo termina siendo plata. Sí, que finalmente él ha sido un empresario toda la vida. Sí. Pero mira que algo interesante que no tiene que ver conmigo, pues con mi tema, pero el tema del Golfo de México, que ya no es Golfo de México, sino Golfo de América. Bueno, muy bien. Ya que uno dice, una cosa importantísima, me imagino que los mercados también están muy nerviosos con ese anuncio. Total. Bueno, a propósito del nerviosismo de los mercados y de este mecanismo que tienen o este comportamiento que tienen de anticipación, César, se les va la mano a los mercados que están compuestos por miles de cientos o miles de personas, se les va la mano, sí, son como medio paranoicos. En muchas ocasiones, César, la palabra paranoica es válida, sobre todo en los inversionistas no profesionales. Ya. A eso se les va la mano, eso se llenan de ruido, se llenan de bulla, porque uno sí ve a los inversionistas profesionales actuando como lo que son, con cabeza fría, analizando bien las posibilidades, analizando ese árbol de decisión que yo les menciono. Pero el común sí es muy... reactivo. Sí, pues reactivo, más que reactivo, reacciona antes de tiempo. Emocional. Entonces se llenan de ideas. Ay, sí, Trump llegó y eso, mejor dicho, se acabó el mundo, compremos dólar. Se subió en México, no es diferente a lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y entonces se ve para arriba y entonces subió tarifas y de pronto amenaza con más tarifas. Compremos más y los mercados se ajustan. O ya habían descontado. De pronto el profesional ya estaba preparado desde que llegó Sheinbaum, insisto, desde septiembre, octubre, no me acuerdo cuándo fue, y luego nombran a Trump o eligen a Trump, y pues ya el profesional ya estaba posicionado. Ya ¿para qué? Voy a poner ejemplo, ellos compraron en $20, en 20 pesos mexicanos por dólar, ahí está su posición. Cuando rompió ese nivel, compramos dólar, y con eso esperamos. Ya la masa, como digo yo, entra a 20.80, 20.90 arriba en la olla, cuando de pronto el profesional les está vendiendo. Voy a picarte la lengua. Si por Estados Unidos llueve, por Colombia no escampa. A mí buena parte de lo que tú estás diciendo de las reacciones que hubo, yo no sé si hablas de reacciones cuando algo no sucedió, pero lo que hizo la gente una vez supo que Trump era presidente y hizo algunos anuncios de lo que posiblemente iba a hacer una vez fuera ya se posesionara, lo que hizo después que se posesionó, digamos, todo ese tipo de cosas que se hicieron en el mercado, lo que tú nos estabas explicando ahora. La conclusión que yo saco es que realmente hay unas reacciones exageradas, sí, de lo que estamos hablando ahora, muy emocionales, muy poco racionales. Sí. A mí eso me recuerda
una conversación que tuve con alguien de un banco, digamos un directivo de un banco aquí en Colombia, hablando de las reacciones de la gente con el presidente actual colombiano. Una vez se supo que esta persona iba a ser el presidente actual colombiano, y me acuerdo que él me explicaba que hubo mucha gente que salió a vender activos, que salió a venderlos además mal vendidos. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón, a veces son muy, muy emocionales, pero esto, no sé si el paralelo sirva, pero esto es un poquitico como las pirámides, ¿no? Las pirámides financieras. Ya. Eh, ¿Quién hace plata? La Los. base, el que empieza la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vámonos con nuestro nuevo gobierno que tanto daño nos ha hecho como país, pero definitivamente cuando empezó a hablar el señor Petro en abril, mayo más o menos del año 22 antes de elecciones, y empezó a decir que no iba a explorar más petróleo, que no sé qué, pues claro, la acción de Ecopetrol estaba en 3.600 pesos. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, 3.600 pesos. Hoy la vemos por los lados de 1.800. Entonces, decir que hay gente que se paniquea, pues el que se paniquea de primero lo hizo bien, porque vendió Ecopetrol a 3.600, hoy vale el 50%. El dólar, cuando ganó las elecciones Petro, el dólar está en 3.900 pesos. ¿De acuerdo? Sí. Viene el pánico cuando ya gana, Alcanzó cuando a se estar a posesiona. 4.500 tal vez. Ya te cuento hasta dónde llegó. En octubre, finales de octubre, llegó a 5.120. Entonces, ¿quién es el que se paniquea y quién es el que la embarra? Pues el que compra de 4.500 para arriba. Ya. Pero el que reaccionó rápido a 3.900, ese le fue bien. Entonces, hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, Margin Call creo que es, que hay una frase de... Margin Call es una película que habla como de la crisis de 2008. Un banco de inversión en la época, cuando empiezan a mirar que los activos que tenían estaban sobrevalorados y que se venía ese problema hipotecario. Ya. Y entonces se reúne la junta directiva en la madrugada, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos, entre comillas, se dieron cuenta rápido del problema que se venía, y hay una frase del CEO que dice más o menos: yo estoy aquí para adivinar qué música y cómo debemos bailar la música. Listo. Para prever, para estimar, como decíamos en una pasada. Y si está la música sonando, pues bailar con al ritmo de la música. En este momento no oigo nada. No hay música para ti. No hay música, no oigo nada. ¿Qué quiere decir eso? Salgamos de todo. Y otra cosa, un paréntesis. Sí. Él dice, si vendemos todo, creamos pánico en el mercado. No. Si yo vendo el primero, no creo pánico. Pánico son los que vienen después. Y eso es esa es la que quiero resaltar. El que compra dólar a 3.900, apenas gana Petro, pues lo hace bien, ¿no es cierto? El que vende Ecopetrol a 3.600, cuando este señor empieza a anunciar que todo lo que va a hacer, pues lo hace muy bien. ¿Quién lo hace mal? El que va arriba, cuando la pirámide está arriba. César, con todo esto que nos explicaste en la primera parte de este episodio, uno tiene la sensación de que hay una gran parte de los inversionistas que son un poco irracionales, o que son muy emocionales, como tú los llamaste. ¿Cuál sería un consejo frente a eventos como estos grandes? Es decir, el cambio de un presidente, sobre todo un presidente que viene, digamos, con una mirada extrema, tanto allá como acá. El presidente allá como el presidente acá, que uno sabe que vienen a tomar medidas que son radicales. ¿Cuál puede ser el consejo que uno le puede dar a un inversionista? Yo creo que el primer consejo es tranquilos, tranquilos. No nos anticipemos a las cosas. No tratemos de ser adivinos. Pues mencionabas en el podcast pasado el tema de la brujería, creo que decías tú. Sí. No son actos de brujería y no deben ser. Entonces, el mensaje es, no tratemos de adivinar las cosas, esperemos que efectivamente salgan las cosas, que Petro, pues finalmente, hablando de Colombia, pues finalmente siguió con el tema de no extracción en petróleo y pues vimos lo que pasó, entonces, pero eso hubo tiempo para decir que el dólar, el que compró a 5.000, pues pensó que iba para 10.000. Sí. Pues no, porque después los mercados se calman, vimos el dólar después de llegar a 5.120, como mencionamos, volvimos a tener niveles de 3.700, 3.800. Pero ya cuando vuelve y vemos que el tema sigue igual,
Hombre, pues sí, de verdad, compremos dólar, protejámonos, ¿no es cierto? Con Trump, hombre, sí, ha anunciado 1000 cosas. Esperemos los mercados que se calmen, esperemos finalmente que sale. Y esperemos después de que salga, ¿qué están haciendo los mercados? ¿Realmente va a afectar? Porque es que hay muchas cosas. La gente habla, no, es que Trump va a subir tarifas. Sí, chévere, chévere para Estados Unidos, pero ¿qué viene en Estados Unidos si aumenta tarifas para sus importaciones? Pues se le sube la inflación allá también. Entonces no es tan fácil para él decidir simplemente, subo tarifas para todo el mundo, eso lo vamos a producir acá, entonces lo que traigamos también nos va a costar más y se les dispara por otro lado la inflación. Entonces Claro. eso no es tan fácil de que tiene todas las armas en la mano. Claro, tiene muchas cosas para negociar, eso es lo que está haciendo. Pero resumiendo y para no dilatar tanto, tranquilos, esperemos, no adivinemos, que salgan medidas realmente, analizamos qué va a pasar con esas medidas ya que realmente estén ¿cómo se dice? En vigor. En vigor, Sí, exactamente, sí, que no sí. sean simplemente anuncios y el mismo mercado. Yo tengo una frase, pues no es mía, pero toda la vida la he utilizado, el mercado habla, el mercado nos dice qué pasa, ¿ok? Y si el dólar, mucha presión, pero después se calma. Entonces no tenemos afán de tomar decisiones de largo plazo. Y aquí hago un paréntesis, una cosa es el trading, que es comprar, vender, ese es Que es el día a día. el día a día, y entonces nosotros nos basamos, por lo menos yo me baso mucho en temas de análisis técnico, grafiquitas, niveles y todo eso. Y otra cosa es el inversionista de largo plazo. Ese inversionista de largo plazo no le importa, por ejemplo, que el dólar se vaya a 4.500 o a 4.000. Si él está pensando que esto es para arriba, que es para 5.000, pues compra 4.000, compra 4.200, compra 4.500. Pero si ese inversionista a largo plazo piensa que esto no va a pasar a mayores y que el dólar va para abajo, pues el tipo lo que estás vendiendo, vende a 4.000, vende a 4.200, vende a 4.500. ¿Ok? Lo mismo Ecopetrol, hablábamos Ecopetrol. por fuera. Sí. Ecopetrol hemos dicho desde la vez pasada que es una gran oportunidad de precio. inversión. El precio es muy el precio atractivo. actual, el precio que precio tiene de hoy, Sí. de 1.800, pero con grandes riesgos. Claro. ¿Qué pasa si, decíamos en el post pasado, qué pasa si definitivamente hay cambio de gobierno, no hay cambio de gobierno, o sigue la misma ideología y el mismo pensamiento de no seguir extrayendo petróleo? Pues hombre, si es una empresa de petróleo que definitivamente no va a extraer petróleo ni va a producir petróleo, pues Va para abajo. ese 1.800 no va a ser barato. O sea, ese no es el piso. No. De hecho, este año estuvo en 1.600, ¿no? Perdón, a finales del año pasado. Estuvo en 1.600 y ya había caído demasiado, rebotan, esos son normales en los mercados. Rara vez los activos caen, tienen caída libre. Ya. En crash, como en el 2008, por ejemplo, que eso sí fue una locura. Pero normalmente tienen caídas, pero caen tanto que rebotan un poco y eso da oportunidad de trading, más no de inversión. Ok, y perdón, y yo hago la pregunta del ignorante. Trading, cuando tú dices trading, son movimientos del mismo día. ¿Comprar y vender en el mismo día o casi en el mismo día? Casi en el mismo día, la mayoría es el mismo día, Sí. pero hay trading de una semana, por ejemplo. Ya. Cuando hablo de trading es que no estoy pensando en el mediano y largo plazo. Estoy pensando en comprar y vender. Una cosa de Simplemente. días, semanas máximo. Sí. Yo creo que el que tiene una posición en algún activo de 15 días, un mes, ya es más inversión que trading. Ya. Hay una delgada línea en la mitad, pero a lo que voy es que cuando yo invierto estoy pensando en mediano y largo plazo. Estoy pensando en 6 meses, un año, en 5 años. Ese es el inversionista, es el inversionista en los fondos de pensiones, por ejemplo. Ellos están pensando en el mediano y largo plazo. O sea que esos inversionistas, todo esto de lo que hemos hablado hoy en el primer episodio, en el episodio anterior, no es que les quite el sueño. No, al inversionista no debería quitarle el sueño. El inversionista está esperando, ya tomó sus posiciones de mediano y largo plazo, está esperando, como debe ser, que realmente va a salir y ahí ya entonces reaccionan. O venden lo que tienen si piensan que esto se va a deteriorar más. Estoy hablando de México, de Canadá, de China, del mundo entero. O dicen, no, está bien, y nos mantenemos. Bueno, y ya para terminar este episodio, ya para concluir, César, si yo tuviera que hacer en estos días por mi actividad profesional o incluso por mi actividad personal, una compra de dólares grande, me toca hacerla al precio que está en estos días y digamos, lo que está diciendo el mercado en este momento, que está un poco volátil, como tú nos explicabas. Pero si también por mi actividad profesional o de pronto personal, yo me puedo esperar un tiempo, me quedo quietico más bien. Si te puedes esperar un tiempo, quietico. Si te toca comprar hoy,
pues al precio que está. Toca. Entonces ahí ya no depende de que si creo que el dólar va para arriba o para abajo. Y esto es lo que pasa mucho con todos estos activos, ¿no? Hay empresas que tienen que pagar una cuota de un crédito en dólares. Pues hombre, no importa si el dólar va para arriba o para abajo, le tengo que comprarlo hoy. Ya. Pero si por ejemplo tú estás pensando en comprar dólar o vender dólar, como estrategia de inversión de corto plazo, trading entre comillas, pues hombre, entonces lo que hacemos nosotros es, o lo que hago yo es mirar análisis técnico. Entonces hay unos niveles. El dólar en ese momento está por debajo de 4.300. ¿Qué diría yo? Si se mantiene debajo de 4.300, 4.320, es bien posible que veamos niveles abajo de 4.270, 4.240, y si todo se tranquiliza, mucho más abajo. O sea, pero ¿qué necesitamos? Que el dólar en México se baje de 20, que el dólar en Brasil se mantenga por debajo de los 6 reales por dólar, y en Chile se mantenga por el lado o por debajo de 1.000 pesos chilenos por dólar. Son unos niveles técnicos claves que todo el mundo está pendiente de eso. Insisto, el mercado habla. No hay que tener... es importante, claro, el análisis fundamental y todo el enfoque, pero el mercado habla. Cuando yo veo que el dólar en estos países baja esos niveles, seguramente la gran probabilidad es que en Colombia vayamos a buscar niveles mucho más abajo. Bueno. O sea, no solamente tengo que estar pendiente del mercado colombiano, sino el mexicano, el brasileño, el chileno. Es más, casi que... No, lo resumes bien. Lo resumo así. A ver. El dólar, como muchos activos, en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en todo lado, depende más del entorno mundial. Eso nos da la dirección. Si el dólar va para abajo en el mundo, difícilmente aquí va a ir para arriba. Salvo que haya un rompimiento institucional. Les pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina hubo un momento en que el dólar iba para abajo y en Argentina para arriba. Ya nadie dejó... Muchos los análisis en Argentina dejaron de ser válidos porque en Argentina hubo un rompimiento institucional. El dólar, les hago un resumen, en el 2008, 2009, 2010 el dólar en Argentina valía unos 8 o 10 pesos argentinos. Hoy está por encima de 1.000. Ya todos sabemos lo que hizo el gobierno progresista, los gobiernos progresistas en Argentina, el desastre que crearon económico y social. Así muchos lo quieren defender, pero pues los datos son los datos, ¿no es cierto? Entonces, el dólar, ¿qué pasa en Colombia con el dólar? Para donde vaya en el mundo entero, salvo que haya problemas internos. Entonces, en ese caso, atenúa las bajadas si va para abajo, de pronto baja menos, y si va para arriba, y aquí hay problemas institucionales, sube más, pero de todos modos iría para arriba. O sea, dependiendo de lo que esté pasando. Entonces, el comportamiento interno y lo que pasa internamente ayuda a exacerbar los movimientos o a atenuarlos. Ya. Pero la dirección la da el mundo. Ese es como el mensaje general. Bueno, muchos factores, pero me quedo con el mensaje: es cálmese, espérese, aguántese, a menos que sea de urgencia, que sea para allá. Si toca, pues toca, no hay nada que hacer. Toca, pero si no, tómese un tiempito, demórese un poquito y mire todos estos factores de los que tú nos has hablado en este episodio. Mira lo que mencionas, por ejemplo, en vacaciones. Pues si uno se va de vacaciones, lamentablemente uno siempre le toca el dólar caro. Sí. Pero pues qué, si tiene que comprar porque se va para afuera, pues le tocó. Que después se cayó 200 pesos de malas. Bueno, pues sí, muy bien. Bueno, César, pues como ya se está volviendo costumbre, después de este es nuestro segundo episodio, pues muy clara la explicación. Muchas gracias, porque además a partir de la coyuntura de lo que está sucediendo en este momento, a personas como yo que algo entendemos del tema, pero que estamos lejos de ser conocedores del tema, nos sirve mucho lo que nos explicas, y yo creo que las personas que sí saben bien del tema tienen en este podcast también una fuente de información interesante para terminar de formarse una opinión, y una opinión que les sirve para tomar decisiones. Bueno, como todo, muchas gracias por la invitación como siempre. Es un placer charlar contigo estos temas, me fascinan, pero quiero decir pues que es mi view, ¿no? O sea, vos puedes hablar con una persona de un banco, de una fiduciaria, de un fondo de pensiones, y de pronto tiene unos views diferentes, ¿no? Sí. Y eso es lo que hacen los mercados finalmente. Si todos pensáramos que el dólar va para arriba, pues no habría mercado. Claro. Hay unos que piensan que va para abajo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, César, muchas gracias, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Vale, feliz semana y de nuevo muchas gracias. Perdón, y la cuña de siempre, recuerden ver en Instagram en la cuenta finanzas.figri la semana que pasó y la semana que viene. Qué bien. Allá los espero que les sirva. Es como hemos dicho, un reel de 4 o 5 minutos cortico para tener la coyuntura simplemente. Bien, bueno, muchas gracias, César. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.